aquellos síntomas y condiciones relacionados con alteraciones funcionales del tracto urinario inferior, con una condición, y es que no tengan una causa orgánica. Esto debe estar claro porque esto se refiere a todos los pacientes que son explorados clínicamente, y si es necesario hacer una exploración radiológica o funcional invasiva. Los que solamente necesitan exploración clínica y que por la exploración funcional y anatómica encontramos otra patología, entonces ya salen del cuadro de los disfuncionamientos del tracto urinario inferior. Este término disfuncionamiento del tracto urinario inferior es resultado de un consenso de la International Children's Continence Society. ¿Y por qué se hizo este consenso? Este consenso se hizo porque existía mucha dispersión en términos de los conceptos y de lo que un médico llamaba con un nombre y lo que otro interpretaba. Entonces, para que hubiera uniformidad en cuanto a la terminología empleada, se llegó a este consenso. La siguiente. Me gustaría tener el control porque así... Vamos a recordar un poquito la fisiología de la micción. La vejiga, el cuello de la uretra y el esfínter externo son los organismos efectores del acto de la micción, controlados, como ustedes saben, por el sistema simpático y parasimpático. El parasimpático, que produce la contracción vesical, y el simpático, que actúa a nivel del trígono y el cuello vesical. Existe un centro sacro, están los tractos que van al mesencéfalo y a la corteza. No queremos abundar en esta parte, pero para que se entienda, en el feto y al principio del nacimiento, la micción es refleja, solamente actúa la médula. A medida que se va produciendo la mielinización de los tractos, se va entonces a ir madurando en el proceso del control de la micción. Así nosotros vemos que a los 6 meses ya ha habido un aumento de la capacidad de la vejiga y por tanto van disminuyendo la frecuencia de la micción. Entre el 1 y los 2 años ya el niño comienza a sentir el deseo de orinar y comienza a controlar a partir de los 2 a los 4 años, cuando ya tiene una conciencia del acto de la micción. Más del 85% de los niños a los 5 años ya controlan la micción. La capacidad vesical, hay una formulita para calcularla, que es edad en años más 2. Eso nos va a dar el resultado en onza. Hay otra fórmula que es 30 más la edad por 30, y eso nos va a dar el resultado en mililitros. La capacidad vesical de un recién nacido, como ustedes saben, aproximadamente 60 cc, y van aumentando 30 cc por año. Como ya dije, hay una serie de síntomas y condiciones dentro del disfuncionamiento del tracto urinario, de manera que es difícil calcular una incidencia. Pero uno de los elementos más importantes en la participación de estos cuadros es la incontinencia. Entonces nosotros valoramos la incontinencia con una incidencia de aproximadamente 15% a los 5 años de edad, distribuida entre un 10% diurna, un 15% mixta y un 75% de incontinencia nocturna o enuresis. En cuanto a la etiología de estos cuadros, hay un sustrato funcional alterado, que es el primero, la hiperactividad vesical. ¿Qué es la hiperactividad vesical?
Ustedes saben que normalmente la vejiga es un reservorio que a medida que va recibiendo la orina, a medida que se va llenando, va distendiéndose. Y hay una relación proporcional entre la cantidad de orina y el crecimiento de la vejiga. Eso es lo que se llama la compliance, o la capacidad de distensibilidad de la vejiga. Entonces, la hiperactividad vesical va a alterar este proceso porque lo que hay es una contracción continua, vamos a decirlo así, de la pared vesical. Pequeñas contracciones que van a producir, como veremos, otros cuadros cuando se acompaña de trastorno del esfínter también. La disinergia vésico-esfinteriana. ¿Qué es la disinergia vésico-esfinteriana? Es la falta de coordinación, vamos a decir el one-two entre la vejiga y el esfínter. Normalmente cuando la vejiga se contrae para vaciarse, pues el esfínter abre. En la disinergia vésico-esfinteriana, cuando la vejiga se contrae para vaciarse, el esfínter no se abre completamente. O si está medio abierto, cierra un poco más, entonces se produce un desorden en el vaciamiento vesical que va a aumentar la presión vesical, y si el fenómeno es muy severo, incluso puede producir un aumento del espesor de la pared vesical que ahorca la terminación de los uréteres, puede producir megauréter, puede producir reflujo vesicoureteral, y en el peor de los casos puede alterar la función renal. La hipoactividad vesical, como se entiende el término, es lo que los anglosajones llaman la lazy bladder, que es una vejiga que no tiene ningún interés de vaciarse. Generalmente es un paciente que orina pocas veces en el día, y para orinar a veces incluso necesita esfuerzo miccional. Hay algunos de estos pacientes incluso en que hay que usar cateterismo intermitente para poder vaciar la vejiga. Estas son entidades que se diagnostican prácticamente casi en el 100% por la clínica, de manera que lo más importante es el interrogatorio. Nosotros vamos a averiguar la historia familiar, el examen físico, los otros recursos son laboratorio, el diario miccional, la flujometría, que explicaremos luego, el estudio urodinámico invasivo y los estudios por imagen. La flujometría, el estudio urodinamico y los estudios por imágenes se utilizan cuando sospechamos un proceso diferente a los simples problemas funcionales. En la historia familiar debemos averiguar los antecedentes de incontinencia, tanto en los padres, hermanos, tíos, etcétera. La enuresis en el mismo núcleo y la dinámica familiar. Sabemos que cualquier problema en el niño, cualquier conflicto familiar puede alterar no solamente la función vesical, sino otras funciones. Puede producirse somatización, como ustedes saben. En cuanto a la historia personal, es importante tener en cuenta la constipación, la encopresia, los antecedentes de infecciones urinarias, bacteriuria asintomática, reflujo vesicoureteral. Repito, no porque el reflujo vesicoureteral produzca esto, sino que puede ser una consecuencia del disfuncionamiento. Las vulvitis, una paciente que siempre tiene la vulva mojada porque tenga incontinencia, entonces puede hacer vulvitis, o una paciente que tenga micción vaginal también puede hacer vulvitis. Condiciones neuropsiquiátricas y trastornos del aprendizaje, así como desórdenes del sueño, el acoso escolar, usted sabe cómo eso puede incidir en trastornos en el bebé. En cuanto a los síntomas, nosotros podemos diferenciar dos grupos de síntomas. Los síntomas relacionados con la función del reservorio vesical y los síntomas
relacionado con la función de la micción. Es por eso que ya no se habla de trastornos funcionales de la micción. Porque si hablamos de trastornos funcionales de la micción, entonces nos estaremos quedando solamente con los síntomas en función de la micción. ¿De acuerdo? Por eso utilizamos el término, en base al consenso ya mencionado, de disfuncionamiento del tracto urinario inferior. En cuanto a los síntomas del reservorio vesical, nosotros tenemos que tomar en cuenta la frecuencia del vaciado. Está aumentando cuando sucede más de 8 veces en el día, que es lo que nosotros llamamos la polaquiuria, y está disminuido cuando sucede menos de 3 veces en el día. La incontinencia la podemos dividir en continencia continua e incontinencia intermitente. La incontinencia continua, o sea, es el paciente que siempre está mojado. Generalmente la vemos en pacientes que tienen o una lesión anatómica, generalmente iatrogénica, y por tanto sale del cuadro que estamos tratando, o pacientes que tienen una ectopia ureteral extravesical y que también sale de nuestro contexto. De manera que la incontinencia que a nosotros nos interesa para este tema es la incontinencia intermitente, que la podemos dividir en diurna y nocturna. La incontinencia nocturna se llama enuresis. Según este consenso, ya no se usa el término de enuresis nocturna y de enuresis diurna. Cuando el paciente tiene incontinencia mixta, o sea, en el día y en la noche, entonces se habla de, si reúne los criterios para enuresis, que vamos a ver más adelante, entonces se habla de enuresis polisintomática. O sea, ya enuresis diurna, enuresis nocturna no se usa. Otros síntomas son la urgencia y la nicturia. En cuanto a el disfuncionamiento relacionado con el acto de la micción, nosotros tenemos la vacilación, por ejemplo, que es el retraso para el inicio de la micción, que es un síntoma que no es tan importante. El esfuerzo miccional que puede estar relacionado o con el lazy bladder, como les mencioné ahorita, con la vejiga hipotónica, para tratar de vaciarla, o con un problema de abertura del cuello vesical. El chorro débil, la micción intermitente, las maniobras para bloquear la micción. Todos conocemos esta maniobra, por ejemplo, de las niñas cuando están haciendo pipí, producen una especie de danza para cerrar las piernas, es para evitar la incontinencia. O el niño que se agarra el penecito con las manos para bloquear, lo que dicen el holding. También está esta posición clásica, que squatting, ¿verdad?, que es el agachamiento en que el niño se lleva el talón hacia el periné para comprimir la uretra. De manera que las maniobras para bloquear la micción es un elemento también que nosotros debemos requerir. La cesación de vaciado incompleto, el goteo postmiccional y el dolor, que en la infancia es un poco inespecífico. Es difícil saber si es en la vejiga, si es en la uretra. En cuanto al examen físico, comenzamos con el examen general. Lo más importante para este tema del examen general es usted ver al paciente orinar. Por eso debemos decirle, tomar un vasito o una riñonera, y el paciente que viene con quejas de la micción, entonces vamos a ponerlo a orinar y vamos a verlo cómo orina. ¿De acuerdo? De manera que esa es la mejor información. El examen abdominal del dorso, en abdomen podemos palparlo a ver si tiene un globo vesical. En el dorso podemos buscar un estigma a nivel sacro, una vellosidad, un hoyuelo del cierre del neuróporo posterior, etc. Son estigmas que nos hacen sospechar que puede haber una lesión neurológica de base, y entonces tenemos que hacer estudios más profundos. En cuanto a los genitales externos, debemos ver si hay una epispadias. Por ejemplo, las epispadias femeninas son todas incontinentes.
Las epispadias masculinas, cuando son subpubianas, que son muy posteriores, también son incontinentes. O sea, debemos descartar esa patología. Y como le dije ahorita, la ectopia ureteral, que es el paciente que siempre está mojado. Por cierto, la semana pasada vi un paciente, una niña de 9 años, que ha sido investigada de todo, y lo último que le hicieron fue una tomografía donde se ve un sistema doble izquierdo, de manera que eso es diagnóstico de una ectopia ureteral. Esa paciente le han hecho urografía y todo salía bien, y el pediatra le dijo, bueno, todo está bien, hay que mandarlo al especialista, a los pacientes. Si uno no encuentra, hay que rebotarlo, ¿de acuerdo? Porque todavía tenemos a veces el concepto de que si yo refiero es porque no sé, y eso no es verdad. Si usted refiere es porque sabe. Entonces, en cuanto a miembros inferiores, vamos a examinarlos bien, a ver si hay alguna deformación de pie, si hay amiotrofía en pantorrilla, porque esos son signos que nos hablan de una posible lesión medular. Prácticamente el urianálisis, a veces el urocultivo es necesario desde el punto de vista laboratorio, y el diario miccional, como le mencioné en los elementos del diagnóstico. El diario miccional es que usted le dice a la madre, mire, usted va a tomar un cuaderno y día por día usted me va a anotar la hora que él le orina, va a medir la cantidad. Si hay algún evento a señalar, usted lo marca aparte, ¿de acuerdo? Y con eso uno se hace una idea objetiva de la situación, porque no es lo mismo un diario miccional que el paciente le esté explicando, porque a veces no es fidedigno. La flujometría es un estudio que se hace con un aparato en que el paciente orina en un envase y entonces se interpretan algunos datos, como son el volumen miccional, que eso se puede medir empíricamente, pero el residuo miccional, cuando es acoplado a sonografía, porque para no tener que pasarle sonda al paciente, usted le hace una sonografía y sabe cuánto se quedó. La cantidad y el tiempo, y lo más importante, la cantidad de orina en el tiempo, y lo más importante de la flujometría es que nos da el aspecto de la curva miccional. Si es una curva en campana, armónica, si es una curva con picos, si es una curva en sierra, eso le va a decir ya al urólogo por dónde anda el cuadro. Me van a disculpar que voy quizá un poquito rápido, pero como les dije, el tema es largo. Y al final quiero insistirle más en algo que ustedes van a manejar, que es la enuresis. Entonces, los estudios urodinámicos invasivos, ya esto hay que cateterizar la vejiga, sea por vía natural o por punción suprapúbica, y entonces vamos a evaluar la actividad del detrusor, o sea, del músculo vesical, la sensación de necesidad, la compliance, que ya le mencioné, la actividad del esfínter externo y el sinergismo. El sinergismo, recuerden que es lo que le mencioné, el one-two entre la vejiga y el mecanismo esfinteriano. Y los estudios por imágenes de rutina, se hace una sonografía. La uretrocitografía miccional y la resonancia magnética son estudios reservados a casos muy particulares. Entonces, ¿cuáles son los cuadros nosológicos que nosotros vamos a tener? Básicamente, el cuadro de hiperactividad vesical, que ya se lo mencioné como síntoma, ahora como una entidad, se caracteriza básicamente por la incontinencia y por la urgencia miccional. Es la combinación, es el cuadro más frecuente, es lo que se llama vejiga hiperactiva en el adulto también. Es la misma, pero con otra etiología. La hipoactividad vesical, ya la mencioné, que es el lazy bladder, y la más importante es el disfuncionamiento, la micción disfuncional. La micción disfuncional, que es el nombre ahora que tiene, la disinergia vésico-esfinteriana, por lo que le expliqué anteriormente. Aquí tenemos un esquema en que vemos el funcionamiento de la vejiga. Se llena, se vacía, y cuando se está vaciando, el esfínter abre. En la disinergia, cuando la vejiga se está vaciando, el esfínter
no abre o abre incompletamente, de manera que la vejiga tiene que forzar para poderse vaciar y a veces no se vacía completamente. ¿De acuerdo? Les repito, es el cuadro que más puede alterar el funcionamiento renal. Perdón. Tenemos también la incontinencia por estrés, que generalmente la vemos en una población particular, sobre todo en deportistas, en bailarinas, que en una situación determinada tienen pérdida de orina. El aplazamiento miccional es el niño que por estar en el jueguito o estar en la televisión aplaza la micción y entonces eso generalmente es una fuente de problemas. El reflujo vaginal. ¿Qué es el reflujo vaginal? El reflujo vaginal es cuando las niñas, sobre todo las niñas que son un poquito obesas, orinan y orinan con las piernas cerradas. Entonces, los labios mayores, la orina choca con los labios mayores y parte de esa orina se devuelve hacia la vagina. Entonces, cuando la niña se para, moja los panties o moja el pañal. ¿De acuerdo? Entonces, lo aconsejable en este caso es que nosotros le expliquemos a las madres que las niñas bajen los panties hasta los tobillos. Las niñas y las grandes también pueden hacerlo. Bajen los panties hasta los tobillos para que puedan abrir sus rodillas y que la orina salga fácilmente. Eso es algo muy importante, porque esa medida va a evitar muchos problemas de irritación en la vulva. También tenemos la incontinencia por la risa, que es realmente es una entidad bastante rara. ¿Algún comentario? Semío de la risa. La frecuencia diurna extraordinaria se refiere a aquellos niños que quieren ir a cada momento al baño. Generalmente es un proceso transitorio. Algunos plantean que no hay que tratarlo, dependiendo de la duración. Si el asunto se prolonga más de una semana, más de 15 días, entonces mejor darle tratamiento. Y finalmente la enuresis. La enuresis, vamos a ver en detalle más adelante. Aquí vamos a hablar del tratamiento en sentido general, el tratamiento no farmacológico. Este es un tratamiento, este enfoque del tratamiento es de todos los cuadros nosológicos, de manera que no está dirigido a nadie en particular. Por ejemplo, el tratamiento de la alarma para la enuresis, pero están todos. Está la uroterapia que está, y las intervenciones específicas. La uroterapia, que consiste en varios pasos, en información para el paciente, y desmitificación del problema, el consejo y estilo de vida, documentación básicamente de lo del diario miccional que le expliqué, y un soporte por un equipo que se encarga de darle el seguimiento a. Entonces, las intervenciones específicas, nosotros tenemos los ejercicios del periné. Ustedes saben que las mujeres hacen, y los hombres también, ejercicios para fortalecimiento del periné, la famosa ejercicio de Kegel, ¿de acuerdo? En el niño no son iguales, pero generalmente lo que uno hace es que con un balón semi-inflado entre las rodillas lo pone a apretar. Bueno, no le puedo dar todos los detalles porque sería un poquito largo. El biofeedback no es más que un entrenamiento del paciente al que se le ha colocado un electrodo de superficie a nivel del periné, y entonces en la pantalla el paciente aprende a reconocer cuáles son los movimientos que debe realizar, por ejemplo, para apretar los esfínteres, ¿de acuerdo? O para relajarlo. La estimulación eléctrica, yo particularmente no tengo experiencia, pero se utiliza a nivel sacro y a nivel del nervio tibial posterior. Y la cateterización en casos muy particulares de pacientes que son muy retencionistas. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los anticolinérgicos que van a actuar a nivel de la vejiga para relajarla, los alfa bloqueantes,
que está en cuestión su uso por su efectividad a nivel del cuello vesical, en estos casos, el acetato de desmopresina y la imipramina para la enuresis, y la toxina botulínica se utiliza inyectando en la pared vesical para los casos de disfuncionamiento resistente a otras terapias. Debemos tener presente estos elementos de comorbilidad, como son la infección de vías urinarias, repito, el reflujo, la vulvitis, el disfuncionamiento intestinal. Hay que tenerlo bien presente porque se ha notado que cuando hay evidencia de que cuando los intestinos están limpios, muchos de esos problemas desaparecen. Tenemos los casos especiales del síndrome de Down, que casi no se menciona, pero que son más propensos a tener problemas de incontinencia, y el asedio o el bullying. Entonces, la enuresis la podemos definir como mínimo 2 episodios por noche, durante por lo menos 3 meses. Si no cumple esos criterios, entonces lo que se llama incontinencia frecuente. ¿De acuerdo? Pero no está como entidad de enuresis. Y lo que le quería decir en cuanto a la enuresis es que la enuresis es un padecimiento médico. Para ser manejada no necesita del urólogo. El pediatra puede y debe manejar la enuresis. ¿De acuerdo? Al final ustedes van a ver que la van a poder manejar de manera fácil. Nosotros la podemos dividir en primaria y secundaria. Llámase primaria la enuresis que siempre ha estado, y la secundaria la enuresis que aparece, valga la redundancia, secundariamente, después de un proceso de por lo menos 6 meses del paciente haber estado seco. La dividimos también en monosintomática, que es la clásica enuresis nocturna, como se llamaba antes, y la polisintomática o no monosintomática. La polisintomática es la enuresis que presenta síntomas diurnos. Entonces ahí hay que hacer un deslinde, claro. ¿Cuál es la enuresis que debe tratar el pediatra? La enuresis aislada, la enuresis monosintomática. Pero necesitaba explicarle todos aquellos síntomas y todos aquellos cuadros nosológicos para que ustedes pudieran hacer ese deslinde. Entonces, la enuresis que presenta síntomas diurnos, esa sí debe ir al urólogo. ¿De acuerdo? Tiene una incidencia aproximadamente, dependiendo de los autores, de 8 a 15% en los mayores de 5 años, y se va curando espontáneamente 15% por año. Debemos saber que la enuresis es un síntoma y una condición, no es una enfermedad. De manera que eso es importante que ustedes se lo expliquen a los padres, porque una opción es que si el niño no está muy afectado, los padres decidan por no hacer ningún tratamiento. ¿De acuerdo? No es una enfermedad. Y si fuera una enfermedad, entonces tenemos que considerarla como una cronopatía, ¿verdad? Que es una enfermedad que desaparece con el tiempo. En los adolescentes de 1 a 2%, tenemos, para la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos, rechazaron 2% de los reclutados porque eran enuréticos. La relación es de 3 a 2, de hombre a mujer. Hay un componente genético comprobado en el 62% de los casos. Inmadurez del sistema nervioso central se considera un factor a tomar en cuenta. Los desórdenes del sueño, ustedes saben que estos son pacientes que generalmente tienen un sueño muy profundo. Factores psicológicos, no se sabe si son consecuencia o causa, pero generalmente más consecuencia. Y un elemento que se plantea es la poliuria nocturna, porque se habla de
de que el ciclo circadiano va a producir en estos pacientes una disminución de la hormona antidiurética durante la noche. Evidentemente, al haber una disminución de la antidiurética, aumenta el volumen miccional. Pero si fuera solamente eso, el paciente lo que haría sería despertarse e ir al baño. De manera que eso es evidentemente multifactorial. Entonces, en el tratamiento está la terapia motivacional. Es muy importante. Hay que reconfortar al paciente y a los familiares que es un problema que tiene solución, que temprano o tarde se va a resolver y que no produce ningún daño a la salud. El tratamiento farmacológico se utilizan los anticolinérgicos solamente cuando hay síntomas diurnos. El acetato de desmopresina, el efecto que tiene, como ustedes saben, es que disminuye la producción de orina durante la noche. A corto plazo tiene un resultado de 20% y existe, por lo menos teóricamente, el riesgo de hiponatremia si no es usada adecuadamente. La imipramina, yo en lo personal nunca la he usado. A corto plazo tiene un resultado de 20 al 33%, tiene unas tasas de recaída muy altas, de manera que los pacientes solamente están curados mientras están tomando el medicamento, y tiene unos efectos secundarios como son la ansiedad, el insomnio y cambios de la personalidad. La alarma a corto plazo tiene de 50 a 75% de resultados, y a largo plazo un 50% de los resultados iniciales. La alarma consiste en un dispositivo que tiene un sensor que cuando se pone en contacto con la orina se dispara. Entonces esa alarma, evidentemente si el niño tiene un sueño muy profundo, a veces ni lo despierta, pero tiene que tener la colaboración de los padres para que los haga ir al baño. Entonces evitar algunos alimentos como los chocolates, las colas, y psicoterapia solamente en casos muy particulares, en que haya un componente importante a resolver. Entonces quiero presentar algunas evidencias sobre la enuresis. Los enuréticos tienen más alteraciones del comportamiento que los pacientes no enuréticos, y esos cambios no varían si el paciente se cura. La adenoamigdalectomía en los enuréticos reduce cuando son operados, son enuréticos y tienen que ser sometidos a una adenoamigdalectomía, reducen en 16% la prevalencia de enuresis. ¿De acuerdo? En 16%. Eso es un estudio, como ustedes van a ver, bien documentado. Y hay un estudio de cohorte de 1.136 pacientes enuréticos, en los que se demostró que los pacientes con déficit de atención tienen más posibilidades de ser enuréticos. 12.5% contra 4% de los que no lo padecen. Ningún estudio de laboratorio ni radiológico es necesario en los pacientes con enuresis monosintomática. A esos pacientes, si ustedes quieren, le preguntan si le han hecho exámenes de orina recientemente. Y si le han dicho que sí, entonces no tienen ni siquiera que indicarle un examen de orina. ¿De acuerdo? Una revisión de la fuente Cochrane de 56 estudios reporta que la alarma es la terapia que mejor funciona a corto plazo.
con un resultado, como ya le había dicho antes, de 50 a 75% de cura inicial, a corto plazo. Se llama cura a corto plazo la cura en los primeros 14 días. ¿De acuerdo? Cura a largo plazo es la cura sobre los 6 meses. Y el 50% de ellos se mantuvieron secos después del tratamiento. La alarma es superior al no tratamiento y al placebo. Debo darle la información, por ejemplo, que en el síndrome de hiperactividad vesical, tanto en niños como en adultos, el placebo puede lograr hasta el 25% de la curación. La desmopresina actúa más rápido que la alarma, pero al final la recaída con la alarma es menor. No hay diferencia entre triciclos y alarma, pero la recaída también es menor con la alarma. Entonces, hay una guía de tratamiento del National Institute for Health and Care Excellence. Esa dirección anótenla, www.nice, no nice, nice.org.uk, de United Kingdom, ¿de acuerdo? nice o nice.org.uk, ¿de acuerdo? Esa dirección anótenla porque ahí ustedes van a encontrar el algoritmo del manejo de la enuresis. La primera línea de tratamiento de la enuresis es la alarma. La segunda línea es alarma más desmopresina. La tercera, desmopresina más anticolinérgico. Y por último, la imipramina. Le pido disculpas porque quizás esto quedó muy largo, pero por lo menos eso les dio tiempo para que digirieran su desayuno. Muchas gracias.